Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, en los últimos días y sobre todo en las últimas horas, una ciudad en Cuba se ha puesto cada vez más caliente. Y no precisamente por el caluroso verano de este año en la isla, no precisamente por esos apagones y tampoco por la sequía, sino desgraciadamente por los hechos violentos que aumentan en la isla. Se trata de Santiago de Cuba, donde en las últimas horas se están reportando cada vez más víctimas de estos hechos violentos, que hasta la prensa oficialista local ha tenido que reportar al menos uno de ellos. Hoy en Univista TV estaremos hablando con un periodista independiente cubano que ha sido protagónico en denunciar las víctimas de estos casos. Soy Rolando Nápoles y tengo todos los detalles en este reporte de Univista TV. Aquí hubo un asesinato que hay que en todo momento recordar lo vil que fueron, pero no darle vida a ese enemigo, que es lo que quiere. La violencia criminal que aumenta cada día más en Cuba ahora llega en otro hecho poco común a la prensa oficialista en la isla, pero solo al parecer cuando es un crimen tan mediático como el reciente asesinato de 2 custodios en una empresa ganadera estatal en Contramaestre. Allí las autoridades han reunido a pobladores de la zona en lo que llaman un barrio debate para enfrentar esta alza de violencia en este poblado de Santiago de Cuba. Y de lo que se quiere es aterrar al pueblo para que suelte lo que es de él. Y eso no puede ocurrir. En ausencia de un periodismo de crónica roja en Cuba por la censura del aparato ideológico del régimen, que intenta continuar dando maquillaje al alza de los crímenes y hechos violentos en el país, las redes sociales, medios y periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos se han convertido en las principales fuentes de los casos que reflejan el alza de la violencia en la isla. En Santiago de Cuba, por ejemplo, el periodista independiente Yosmani Mayeta ha reportado en su perfil de Facebook el caso de 3 cubanos en apenas las últimas 48 horas, víctimas de ataques con armas blancas. El más reciente de ellos en Palma Soriano, que el comunicador identifica como Jorge Hernández, quien murió en el hospital provincial tras ser herido con un arma blanca. Bueno, lo más reciente ocurrió anoche y es que 2 señores en Palma Soriano decidieron ajustar cuentas. Uno fue lamentablemente asesinado y otro perdió varios dedos de la mano. El asesinado le dieron primeros auxilios en el policlínico de Palma Soriano, pero tras rebasar ese socorro, ese auxilio que le dieron los médicos, decidieron trasladarlo al hospital provincial Saturnino Lora. Y según me cuentan, ya en el horario de la madrugada, falleció. ¿Cómo se llamaba el señor? Acá lo tengo. Jorge Hernández Matos. Este señor palmero falleció. Ya en menos de 24 horas, el periodista independiente Yosmani Mayeta, exiliado en Estados Unidos, había reportado igualmente 2 víctimas en Santiago de Cuba de estas agresiones. Uno de ellos, a quien se identifica como Yudel Vegue, apuñalado en 2 ocasiones, una de ellas en el cuello. El segundo hecho de Daniel Beranes, padre de 2 niños pequeños, quien habría muerto tras recibir una puñalada directa al corazón. También en mi propia localidad de Altamira, nuevamente, la violencia anoche se hizo presente, principalmente en calle G, entre calle 6 y calle 5. La víctima fue un joven de 19 años conocido como Joan Aguilera y reside ahí muy cerca del reparto el Ateneo en Santiago de Cuba. ¿Cómo pasó también? Eran 2 jóvenes, uno conocido como Junior, que es el agresor, el cual no ha sido todavía capturado. Tenía una vieja rencilla con Joan y allí se encontraron y
pasó este lamentable suceso. Dicen que el cuerpo de Joan, aunque hay muchos rumores, los familiares aún no me han respondido, muchos dicen que había fallecido desde horas, de las primeras horas de la noche cuando pasó, a eso de las 10:30, 11 de la noche fue que pasó. Lo trasladaron hacia el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani, que es el más cercano a la localidad de Altamira, y habían dicho que falleció. Otras personas que no, que estaba en el salón de operaciones, pero hasta ahora, este horario que tenemos, aún sus familiares no me han confirmado si verdaderamente falleció o si permanece con vida luchando por su vida. Otros dos de los crímenes más denunciados en redes sociales, de los que el régimen continúa haciendo silencio, pese a su impacto en las redes sociales, fue el del joven Giovanni Hernández Meriño, a quien llamaban El Moro, uno de los participantes en la rebelión del 11 de julio en Cuba. Según estas denuncias, fue asesinado en su propia casa en La Habana con varias puñaladas, presuntamente por quienes había compartido con él la noche anterior, y además le habrían robado varios de los bienes de su casa. El otro asesinato fue uno de los más recientes feminicidios en la isla, el de Milagros Batista Esteves, una madre cubana residente en el reparto Alex Urquiola en Holguín, que según el perfil de noticias en redes sociales La Tijera, fue asesinada por su expareja, pese a que ella había denunciado a la policía en varias ocasiones a su agresor. Y también anoche recibí unas imágenes de un señor en la propia localidad de Altamira conocido como Mundito, un joven alcohólico que apareció con el cuchillo en el cuello en la propia localidad de Altamira, donde es en Callejón Moreno y calle 15 del reparto Luis Danet. Ahí muy cerca también de la sede de la Unión Patriótica de Cuba del líder José Daniel Ferrer. Es lamentable, es triste ver estas imágenes como este joven santiaguero conocido como Mundito fue montado en el carro que lo llevó al hospital, aún como una escena de horror con el cuchillo clavado en su cuello. Los más recientes reportes sobre hechos violentos en Cuba ocurren en momentos en que los cubanos sienten que pese a la campaña mediática del régimen que dice estar dándole una batida a los delitos y al consumo de drogas en el país, la policía sigue siendo inoperante a la hora de responder a las denuncias de robos, asaltos y delitos. Por ello no son pocos los cubanos que muestran en redes sociales cómo tienen que intentar tomar la justicia por sus manos, como es el caso de un presunto ladrón en Holguín, al que intentan amarrar para que no se les escape. Mira, vamos a amarrarlo. Amarre la pata. No, ¿qué cojones? Que lo amarre. Oye, amárrenlo, que se va. Amárrenlo. Qué pinga, amárrenlo. Ya, viene la patrulla. Pero amarren. Última hora, identificados y capturados varios implicados en el brutal asesinato del Moro en La Habana. Nuevos detalles han salido a la luz sobre el atroz asesinato de Giovanni, conocido como el Moro, este que ven en la foto, ocurrido en el municipio de 10 de octubre, La Habana. Según testimonios de vecinos y fuentes cercanas a la investigación, las autoridades ya habrían capturado a 3 de los presuntos implicados, 2 hombres y una mujer. El aumento en redes sociales de más denuncias de crímenes en Cuba igualmente se da en medio de la aparición en estas redes de más casos de cubanos y turistas, cuyos videos revelan el imparable deterioro de la llamada potencia médica en la isla esa, que tendría que atender rápidamente y con todos los medios a quienes son víctimas de esa violencia en el país. Hoy fui a visitar a mi abuela al hospital, que lleva más de 4 días ingresado. Estas son las condiciones en las que se encuentra. Bueno, aquí les muestro un poco de cómo está el local, que da pena, asco y vergüenza. Esto no debería ser ningún hospital. Yo estoy súper indignada porque a cualquiera le duele ver esto. Y no solo eso, la comida, güey, da asco. De verdad que es doloroso ver la situación en la que se encuentra Cuba hoy en día. ¿Para cubanos? No. Si usted también y hubiera el medicamento, se le... Pero paracetamol no tiene, ibuprofeno tampoco. Tampoco. ¿Para el dolor? Nada. Muy analgésico por un ratito.
Organizaciones de derechos humanos y denuncias ciudadanas cubanas han reportado en sus más recientes informes este alza del índice de criminalidad en la isla. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI alertó recientemente de este aumento de los delitos violentos en el año 2024, con un incremento del 111% en los asesinatos, un 290% en las agresiones y un 208% en los robos. Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba reportó que en julio de este año hubo un salto significativo en el saldo de muertes en la isla por esta violencia social, criminal, policial o de género, de 12 casos en junio a 19 en julio, entre ellos un infanticidio, 5 feminicidios, una muerte bajo custodia policial, un policía ultimado y un joven que murió cuando le robaban su celular. Papi, bastante se demoró. Ya cogieron el prado para reparteros. Mira. ¿Lo pinchó? Ah, no. Lo mató para la pincha. Lo mató para la pincha. A machetazo limpio, loco. De agua. Y por cierto, en medio de esta alza de la violencia en Cuba, también continúa aumentando las denuncias de que quedan impunes la mayoría de los casos de robos, de asaltos, de crímenes, de feminicidios que están ocurriendo en estos momentos en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.